¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto, este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento. Esta es la agenda. El país, ¿dónde está? ¿Hacia dónde vamos? La óptica que tiene el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Esa conversa inicia el programa de hoy. El menú está servido, don Danilo Toro. Es un país demasiado pequeño para tener tantas complicaciones. Sí. Mire que este es un menú que tiene, es como que si usted ponga en el plato, ponga cosas para comer, pero que no combinan entre sí, pero están ahí. Bueno, y hay que comerlas. Aquí hay cosas que combinan, por lo menos para comenzar. Un expresidente, al que le llaman Toro, Ernesto Pérez Valladares. Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Gusto estar con ustedes. Y un analista que es apellido Toro. Así que de toro a toro. Así que de a toro comienza usted, don Danilo. Señor presidente, buen día. Buen día. Presidente, si algo domina usted es el escenario político, ha estado involucrado en varias campañas y ya estamos en medio de una campaña política que inició su primer tramo de ejecución, pero lo inició en este contexto. Una mesa de diálogo en segunda versión, confusa, que no tiene objetivos claros o que por lo menos no tiene una metodología clara. Un mundo en recesión o camino a la recesión, en momentos en que se mantiene la inflación, un mundo con temor porque se asoma por Europa la posibilidad de uso de armas nucleares, una política de migración que se tiene que ajustar a un huracán de migrantes y Panamá es un embudo en este flujo. Es decir, hay tantos elementos disonantes que rodean el escenario electoral de Panamá. ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve o piensa que viene algún momento de tranquilidad a corto plazo? Tú tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Lo único que se me ocurre comentarte es que, bueno, al presidente Cortizo y al gobierno le tocó bailar con la fea, porque hemos tenido unos años muy duros, primero con la pandemia, luego con la guerra, la inflación que se ha producido y todo lo que tú señalas, la migración, el problema, la recesión que parece ser que nos viene encima. Una mesa de diálogo conformada por sectores que les interesa el problema, no la solución. Y yo entiendo perfectamente bien que la empresa privada no haya querido participar inicialmente, porque parece que vivieran más del problema que de la solución. Y lo digo porque tú pides cosas imposibles, sabiendo que son imposibles. Bájeme el 40% de la factura eléctrica, pero sin subsidio. Bájeme los medicamentos, pero sin subsidio. O sea, ¿cómo se hace eso? O sea, esas son cosas que suenan agradables a un pueblo que está golpeado evidentemente por el desempleo, por la inflación, por todo lo que nos está pasando y que no tiene por qué entender cómo funcionan los mercados y cómo funcionan las cosas económicas. Eso suena agradable, pero es un discurso demagógico 100% e imposible de cumplir. Bueno, eso es la situación, en efecto, así es. Ahora, usted comenzó con una metáfora que al presidente Cortizo le había tocado bailar con la más fea. Pero la pregunta que me queda de esa metáfora, ¿y el gobierno ha demostrado ser buen bailarín? Bueno, cada cual tiene su método, Hugo. Yo creo que yo hubiera actuado diferente, pero a mí no me tocó, gracias a Dios. El presidente Cortizo es un hombre que cree profundamente en el diálogo y lo ha instaurado por encima de todo. Cree en mantener la paz social al costo que sea. Y yo creo que ahí tenemos un poquito de enfrentamiento ideológico, porque yo sí creo en la paz social en la medida en que se respeten los derechos de todos. Pero aquí se nos respetó el derecho a muchos por pocos. Pero bueno, eso es cada maestro tiene su librito y eso es lo que ha decidido el presidente Cortizo y hay que entender. Ahora, ¿estamos hablando de una paz social real o estamos escondiendo los problemas debajo de la alfombra? No, hay problemas muy serios. O sea, la paz social es que no haya un estallido como el que mucha gente vislumbra a futuro. Hay un hartazgo en este momento. Que es ¿Usted no vislumbra ese estallido? Yo espero que lo podamos evitar. Yo creo que lo que existe ahora mismo es un hartazgo producto de todo lo que hemos vivido en los últimos años, incluyendo la corrupción, por supuesto. Y luego una frustración porque pareciera que nadie paga por lo que hizo. Mira, aquí hay acusaciones que han sido graves a exgobernantes, que han sido incluso condenados en otros países,
Y aquí estamos como en un, espérate, déjame allí, espérate allá, voy a meter esto. Entonces, todo eso, el tema económico, el problema de la falta de inversión social, salud y educación, la falta de inversión en infraestructura, la falta de trabajo, los salarios bajos, la inflación, o sea, todo eso se conjuga en lo que es un hartazgo social y, por supuesto, cuando tú tienes ese tipo de situaciones, cualquier cosa puede prender la mecha del estallido. Don Danilo. Uno de los elementos que está comúnmente, no solamente en Panamá, en muchos países, vinculado a reacciones sociales duras, radicales, de confrontación, es la seguridad social. ¿Hasta cuándo esperar una toma de decisión por parte del gobierno en este asunto en Panamá? Bueno, tú sabes que eso es un acumulado histórico, ¿no? Eso no es un tema que le tocó a este gobierno. Eso se viene vislumbrando desde hace por lo menos 20 años. Al presidente Torrijos le tocó hacer algunos cambios que nos llevaron por un periodo de tiempo hasta donde estamos. Y hay dos cosas que se pueden hacer. O buscar un sistema alternativo de jubilaciones individuales con un mínimo de jubilación, de manera que el Estado tenga que proveer a las personas que no logran alcanzar ese mínimo de jubilación, o medidas paramétricas verdaderamente sustanciales. Y yo creo que en la situación actual, lo menos traumático sería ir cambiando el sistema hacia un sistema de jubilación individual subsidiada a aquellos que no logran un mínimo de jubilación en sus pensiones, pues. Las medidas paramétricas verdaderamente harían casi imposible la solución del problema, porque tendrían que ser de tal magnitud que van a afectar muy negativamente. Pero lo cierto es que no viendo el problema y no atendiendo, no se resuelve, hay que resolverlo. Ahí está el detalle, como diría el filósofo Cantinflas. Lo que pasa es que estamos haciendo exactamente eso, viendo que se nos está muriendo, sabemos hasta la fecha en que se nos muere este paciente, pero estamos de brazos cruzados. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Hugo. Yo creo que es tiempo de que se decida qué es lo que queremos hacer y qué es lo que vamos a hacer. Porque el no hacer nada simplemente agrava la situación. El no tener una perspectiva de solución es lo peor que podemos hacer. El pensar que de alguna manera se pueden lograr recursos para mantener el actual sistema es una utopía. Tú estás hablando de una cantidad de dinero que no alcanza ni todos los aportes del canal, ni todos los aportes de la mina de cobre para solucionar el problema. Esos aportes lo emparapetarían por un par de años más y qué sé yo, pero no es la solución. El sistema se dañó. Las premisas sobre las cuales se diseñó el sistema, que era aquel famoso triángulo de que la base eran los trabajadores, la cúspide eran los jubilados, y cada día iba a haber más trabajadores cotizantes y que los jubilados se iban a mantener más o menos estables, eso resultó ser una gran mentira. Porque la expectativa de vida de arriba se ha ido ampliando y la base se ha ido encogiendo. Entonces, los parámetros sobre los cuales se construyó el sistema son falsos. Y se ha encogido más con el aumento de la informalidad, pero yo vuelvo al tema del ritmo del baile. Me gustó esa analogía, ¿no? Al presidente le tocó bailar con la más fea, pero en un estado como el nuestro hay 3 órganos. ¿Cómo ha bailado la Asamblea? ¿Le gusta el ritmo que lleva la...? No, a mí no me gusta. ¿No? A mí no me gusta y además, pero déjame decirte algo, no culpo a ninguno de los diputados. A ver. Culpo a la institución y al sistema como está conformado. Al que tú pongas allí, va a actuar prácticamente igual que lo que ha actuado todas estas asambleas, no la actual, todas las anteriores. Primer objetivo, la reelección. Por eso es admirable que haya muchachos jóvenes que digan no a la reelección, que no me voy a reelegir y no se reelijan. Pero lo primero que piensa el diputado después de ser electo es cómo se reelige. Lo segundo es saber que eso pasa por recursos económicos, porque la sociedad se ha vuelto clientelista. ¿Qué hay para mí? ¿Qué me vas a dar? ¿A cambio de qué? Entonces, ¿quién le puede proveer recursos al que quiere reelegirse en esa asamblea? El gobierno. No hay otra. ¿Y a cambio de qué? A cambio de apoyar los programas del gobierno o de no apoyarlos. Entonces, ese sistema es el que produce lo que tenemos. Independientemente de a quién tú pongas allí, la mayoría va a actuar de la forma como estamos viviendo. El actual presidente, dentro de ese reacomodo, no sé, un poco raro que tiene su partido, de PRD, ¿verdad? Creo. Yo era de PRD del viejo. Bueno, el nuevo PRD tiene un reacomodo bastante extraño. Hizo una elección recientemente y aunque tiene un león de secretario general, ni maulla siquiera. Es un silencio sepulcral.
no existe el PRD en el debate político. Y en ese reacomodo extraño del que hablo hay versiones de que el presidente de la Asamblea quiere ser presidente de la República y que el ex secretario general del PRD, Pedro Miguel, lo estaría apoyando. En fin, esos reacomodos a lo interno de su partido. Bueno, tú sabes que ¿Cómo lo está viendo? En todos los partidos, Hugo, se dan las pretensiones, se dan las rencillas. Fíjate la pelea que tiene Camacho con la señora esta otra en el cambio en el partido de RM. Fíjate lo que pasa en el CD con la diputada. O sea, en todos los partidos... Alma y Camacho, sí. Sí, se dan estas rencillas personales, más que políticas. ¿sí? El presidente de la Asamblea tiene, como cualquier miembro del partido, todo el derecho a aspirar. ¿Contaría con su apoyo? No, pero eso es otra cosa. Pero tiene su derecho a aspirar. Es que yo creo que hay que separar la dirigencia política de los partidos de la Asamblea. Y desafortunadamente ahora mismo es uno y solamente uno. Es decir, el dirigente político es miembro de la Asamblea o es diputado. En todos los partidos. Y eso trae como consecuencia lo que estamos viviendo también. Ahora, el partido roncón del que hablaban los PRD hace un par de años, le digo, ahora ni siquiera maulla. Se ve que tú eres viejo. Porque eso hace muchos años. Yo leo mucho, esa es mi ventaja. Eso, es la lectura. Exacto. Ya. Ajá. Buena excusa. Ese partido ni siquiera maulla en el debate político. No, yo creo que se perdió la práctica interna del debate político, del choque de ideas, de la confrontación de ideas y no de personalidades. Se perdió el objetivo político del partido. No hay diseñado un camino hacia lograr ese objetivo. Entonces trae como consecuencia estas situaciones que tú estás viendo. Y encima... Ponle encima de todo eso lo que acabamos de hablar, de la forma como se eligen los diputados, del hecho de que hay una sociedad clientelar y consecuencia lo que tienes es un sancocho listo para hervir. Lo único que está haciendo, estaba mirando así rapidito y lo único que está haciendo el PRD es una inscripción este fin de semana. Hoy domingo están inscribiendo. Sí, hoy están inscribiendo. Así es. Sí. Don Danilo. Sí, presidente, usted planteó el hecho de que la reelección es una figura ventajosa hoy día y admirable por parte incluso de los jóvenes, pero yo soy de la opinión que no. Yo creo que el derecho al reelegir debiera existir, porque si alguien es bueno, ¿por qué perder el conocimiento que tarda en obtenerse? La curva de aprender a gobernar es dura, muy larga, y hacerlo bien. Por lo tanto, si alguien lo hace bien en un tiempo, yo soy el criterio de que debe tener la oportunidad de hacerlo. Yo soy de los que pienso que el problema no es la reelección. El problema es el imperio de la corrupción, que ha logrado que la reelección se convierta en un despropósito. Pero focalizarnos en la reelección en sí mismo, yo no lo tendría como meta o como objetivo político. Y lo segundo es, ¿cómo calibra usted el hecho de que el PRD en su desnaturalización haya perdido capacidad de vocería? Es decir, en los tiempos suyos, cuando usted era secretario general, cuando usted era miembro del CEN, el PRD hacía vocería política. Había un problema y decía cuál era su posición, qué interpretaba, qué rechazaba, qué apoyaba. Hoy en día eso, pero es que ni con interpretación de sueño. De seña. Yo te hago una aclaración sobre el tema de la reelección. Obviamente yo no estoy en contra de la reelección y traté de cambiar la Constitución, que fallamos, ¿no? Siguiendo tu mismo argumento. Pero bueno, esa es historia patria. No, yo no me opongo a la reelección. Yo lo que quiero señalar es que la principal obsesión, vamos a decirlo, el principal deseo del diputado electo es su reelección. Y para lograr su reelección, entonces caemos en todo el otro análisis. No, pues yo no me opongo a la reelección. Yo simplemente en esta estructura que existe, ese es un problema. Yo creo que el partido ha perdido muchísimo porque si no tiene discusión interna, si no tiene una escuela de formación política, si no tiene reuniones permanentes para poder saber lo que está pensando la base y poder ellos recibir la idea del dirigente, entonces obviamente no hay nada de qué hablar a la sociedad. Y por eso es que tú ves que no hay capacidad de explicar absolutamente nada, de seguir, de hacer un análisis sobre los temas nacionales, de hacer nada. El partido está, como dicen los pescadores en alta mar, al pairo. ¿Sabes lo que es al pairo? Cuando lo lleven la marea. Así está el partido PRD. Sí, señor, así está. Oye, usted habló hace un rato respecto al tema corrupción y exmandatarios señalados por corrupción y que certeza del castigo y demás.
No sé, pero se me vino el tema que vimos hace muy poco con una audiencia preliminar, que es el caso de Brecht. Ahí hay dos exmandatarios. Yo no sé por qué estás pensando en eso, Hugo. No me vino, simplemente el recuerdo, me tocó estar en la cobertura todos los días. A él solamente Sí, le hace falta dictar exacto. fallo. Esa es la lectura también. Sí, a mí solo me falta dictar el fallo, es cierto. Oiga, no, yo no conozco el expediente, es muy atrevido decir eso, la verdad es que, pero sí estuvimos ahí al pie del cañón. Pero la pregunta que a uno le queda es, ¿habrá llamamiento a juicio? ¿Habrá certeza del castigo? Yo estoy convencido de que va a haber llamamiento a juicio. O sea, las evidencias son sobrecargadas. La cantidad de pruebas que el Ministerio Público presentó, el hecho de que internacionalmente ese ha sido la causa para lograr llamamientos a juicios y condenas, el hecho de que muchos de los participantes han declarado que en efecto se hizo lo que se hizo, que en efecto se cometieron delitos. O sea, es imposible que no haya llamamiento a juicio. Oye, y era la misma dinámica, la Caja 2 con sus dineros, la sociedad anónima, la misma estructura de cuentas bancarias. Así es. Y si en otros países hubo culpables, bueno, no solamente hubo culpables en otros países, aquí tenemos 2 panameños presos en los Estados Unidos por las mismas acusaciones que se están haciendo aquí. Oiga, fíjese, hubo un expresidente peruano que tristemente se suicidó. ¿Cómo no? Y todavía se están congelando cuentas de allegados a ese presidente. Así es. Coincidentemente con un expresidente nuestro esta semana en Andorra, por ejemplo. ¿Qué le dice todos estos detalles? Que es evidencia clara de que hubo fondos o hubo dineros que no son de legítima procedencia. Y en consecuencia hubo lavado de dinero. Y si hay lavado de dinero, tiene que haber condena. Don Danilo. Entonces usted ve un escenario donde va a haber juicio. No necesariamente vamos a ver un fallo antes de las próximas elecciones, pero sí vamos a tener juicio. Mi pregunta es, ¿esa dinámica judicial, usted la ve influyendo en el escenario electoral panameño? Es difícil suponer, porque yo he oído, yo no soy abogado, pero he oído ambas posiciones. Una que dice que en efecto hay suficiente tiempo para, cumpliendo lo procedimental, que dicho sea de paso es un calvario, se pueda llegar a un fallo antes de las elecciones. Y hay la contraposición que dicen que no, que hay suficientes elementos procesales dilatorios para que no haya un fallo. Yo no sé. Lo que sí sé es que va a haber un llamamiento a juicio. Lo que sí sé es que las pruebas que allí se presentarán y los argumentos que allí se presentarán va a tener una influencia sobre las próximas elecciones. Porque también te voy a decir una cosa, aunque haya clientelismo, no es menos cierto que el pueblo panameño está harto de la corrupción. Así que bueno, veremos a ver. ¿Su punto de vista tiene alguna dosis de, qué sé yo, del malestar que le puede haber dejado, y uso una palabra diplomática, que uno de esos expresidentes lo haya puesto a usted subir y bajar escaleras? Yo tengo que decirte lo siguiente. A ver, de las administraciones, después de la invasión, solamente hay 2 que no han tenido personas encausadas. La del presidente Endara, que Dios lo tenga en la gloria, y la mía. A mí lo que me inventó el señor ese que usted está hablando fue un invento. Fue simplemente tratar de hacerme un daño por las razones que él tenga. Pero desde el día 1, tanto el fiscal como todos los que participaron sabían que era un invento, que no había ningún delito de ninguna clase, y por eso se cayó en la audiencia preliminar. Hombre, ese camino que se tomó en ese momento lo que estuvo puesto hasta a procuradores. ¿Usted recuerda ese momento, no? Creo que fue una Navidad. ¿Tú te atreves? Fue una Navidad del primer año del desgobierno de este señor. Y sí, le costó el puesto a una procuradora y le costó o se benefició de una promesa un actual magistrado de la Corte. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Quiero volver un poco al PRD porque... no sé, de pronto, si el señor Cristiano Adames aspira a ser presidente de la República, suena por ahí también el vicepresidente, suena Martín Torrijos también por allí. ¿Quién más suena? ¿A quién de esos ve usted como candidato presidencial o vendrá otro? No, yo creo que lo más probable, sin tener bolitas de cristal, que ninguno de nosotros lo tenemos, pero lo más probable es que el candidato, o el que aspire a ser candidato, va a ser el vicepresidente Carrizo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que yo pienso. ¿Y ve a los varones de la Asamblea, a los varones del partido, haciendo acuerdos con él? Yo no sé si acuerdo, pero si él logra la candidatura, yo creo que el partido le va a apoyar.
Ahora bien, a él lo veía mucha gente, muchos sectores lo veían como el próximo secretario general y a última hora no lo fue. Acá no podría pasar el mismo fenómeno. Vamos a decirte algo a ver si no me meto en camisa de 11 varas. Yo no sé la razón por la cual no corrió para la Secretaría General, pero no veo ninguna razón por la cual eso no se puede enmendar a corto plazo. Y lo dejo ahí. Oiga, me deja pensando. Claro, si ¿Se puede enmendar? Esa es la idea, Hugo, que ¿Cómo te deje pensando. ¿Cómo se podría enmendar? No, esa parte la dejamos aparte. Bueno, ya veremos cómo se podría enmendar. Usted también está mirando lejos, usted también. No, pero se puede. Se puede. No? Me lo cuenta en el cambio comercial. Gracias, presidente, por habernos acompañado. Mucho gusto. Vamos a hacer una pausa, en segundos regresamos porque tenemos que analizar el tema de los medicamentos. 2 meses ya de control de precios. ¿Qué tantos beneficios o perjuicios ha causado la medida y otras colaterales? Incluso lo que se está discutiendo en la Asamblea sobre medicamentos. Todo eso lo abordamos en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Sigue con nosotros.